Literatura del exilio tiene que ser ciertamente una oda a la nostalgia, ¿no? De estos autores. Al final de cuentas, no sé, de repente siento yo como que es aquella exploración del paraíso perdido, ¿no? Y cómo van reconstruyendo los trozos de la identidad a través de la literatura. No sé qué me puedan decir ustedes al respecto, porque leo el cuento, acabo de leer el cuento que el buen Ramón Cuellar tuvo bien traducir al español para tratar de entender, ¿no? La narrativa, esa narrativa donde se quedan, como digamos, de cierta manera, se quedan anclados los recuerdos, ¿no? Y a partir de los recuerdos van esforzándose en construir una identidad a pesar de que pues, se escriba en inglés. A mí me parece bien interesante el tema de ver a un narrador que a final de cuentas no pierde ese sentido de identidad a pesar de ser, digamos, en algunos aspectos muy inglés o una mezcla de lo inglés y lo africano. No sé cómo lo vean ustedes. Porque sí es exilio, pero el exilio luego lo entendemos muy diferente. O sea, cuando un mexicano piensa en el exilio, normalmente nos referimos a los exiliados, republicanos y anarquistas que llegaron a México, ¿no? Eh, en el caso de Gurna y otros tantos escritores africanos, el asunto no es así. O sea, es decir, sí son exiliados, O sí. no necesariamente es así, porque en Googie sí estaba en el exilio Sí, así. bueno, en Google sí. Sí, o sea, no necesariamente es así, porque, y ahí viene lo complicado del asunto, o sea, sí fueron personas perseguidas, pero la razón de la persecución tiene que ver con que ya fueran ellos o sus familiares fueron parte del régimen colonial. Entonces, a la hora que viene la revolución de la independencia, o sea, porque no es una revolución en contra de pues, una bola de fanáticos como Francisco Franco, sino es una revolución en contra de los invasores ingleses, ¿no? Eh, pues obviamente a la hora que termina la revolución, pues pasa lo que pasa cuando termina una revolución de independencia. Se persigue a los colaboradores del régimen colonial. Obviamente Gurna, por su edad, o sea, Gurna nace en el 48, Zanzíbar, Tanzania se independiza en el 63, o sea, Gurna, por su edad, pues obviamente él no había sido colaborador, pero sí pertenece a esta élite de quienes sí fueron colaboradores, ¿no? Y sí es horrible la persecución que tienen los musulmanes después de la independencia. De hecho, hay masacres y demás, ¿no? Y hay unas tomas aéreas espeluznantes de las masacres de musulmanes allí en Zanzíbar. La cuestión es que los musulmanes, en particular los árabes, porque pues hay toda una diversidad entre los musulmanes, eh, los árabes, ¿no? Ellos habían sido los primeros colonizadores de Zanzíbar. O sea, antes de que llegaran los portugueses, los alemanes, los ingleses, los que ya eran el poder eran los árabes. eh, y de algún modo todos los demás se sirven de los árabes para tenerlos como gobierno títere, ¿no? Entonces sí es un exilio, pero hay que entenderlo de una forma un poco distinta a la que lo entendemos normalmente en América Latina. No sé si... Sí, y que tiene mucho que ver con la estructura del colonialismo en África, que en general como pocos europeos tenían intenciones de mudarse a África a administrar los territorios que invadieron en África, salvo en Sudáfrica y un par de lugares más. Lo que hacían era encontrar a dos etnias o clases o grupos de personas locales, apoyar al grupo minoritario y afirmarlo en el poder. Como, digo, la visión más famosa de esto es Ruanda en el genocidio, donde la minoría había sido Favorecido. favorecida y los belgas los habían puesto en el poder
y después de la independencia tenemos a una mayoría con un resentimiento bastante comprensible que se lanza a un genocidio no tan comprensible, ¿no? Y esto es algo muy, muy común en la historia africana. Y en el caso de Tanzania lo que tenemos es esa división entre un grupo de musulmanes, ya sea árabes o no, que ocupan este lugar de la minoría que colabora y domina a una amplia mayoría, en su mayoría bantú del área, ¿no? Es bien interesante.